Lo que estaba diciendo Jesús es que estaba aquí frente a vosotros. Está aquí. Gloria al Señor. Usted está al alcance de tomar posesión del reino. Somos guerreros de luz, sal de la tierra. Bienvenidos a nuestro programa Tomando Posesión del Reino. Nos sentimos muy agradecidos de parte del Señor estar aquí con ustedes nuevamente y queremos hoy hablar sobre un tema muy interesante y el tema de hoy va a ser constituidos para un tiempo de milagros y queremos hablar sobre la historia de Elías y queremos que nos acompañe y busque su Biblia si tiene alguna cercana y vámonos todos a Primera de Reyes capítulo 19 versículo 9. Vamos a hablar sobre la historia de esta mujer viuda que no tenía absolutamente nada cuando llegó el profeta. Y dice así la palabra del Señor: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. La historia de Elías es una historia muy interesante en el registro bíblico. Vemos un hombre de poder, un hombre que hizo milagros y Elías fue llamado a hacer cosas grandes en el Señor. Y cosas como cerrar el cielo, cosas como bajar fuego del cielo. Así que es interesante la historia de Elías. Y además vemos también, ¿verdad?, que antes de Elías salir de aquella cueva, Dios lo había enviado a aquella cueva para estar 40 días y 40 noches, y vemos la provisión del Señor, el cuidado de Dios que estuvo con Elías durante esos 40 días, enviándole cuervos para que trajeran carne y pan y tuviera provisión para él. Y vemos que durante ese tiempo que estuvo guardado en el arroyo de Querib, a Elías no le faltó absolutamente nada. Pero llegó el momento que Elías tuvo que salir porque ya el arroyo se había sacado y Dios le había dado una orden a esta mujer viuda para que sostuviera al profeta. Y de aquí en adelante vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos quiere llevar a una dimensión de milagro y donde vamos a ver a Dios visitar a esta mujer que tenía unas pocas cosas nada más, pero sin embargo tenía todavía oportunidad de sobrevivir. Y vemos que esta mujer, contándole la palabra, dice que tenía un niño aparentemente pequeño y que lo único que tenía en su casa era un puñado de harina y un poco de aceite. Esta mujer realmente ya había terminado con toda la provisión que tenía. Acuérdense que ya el cielo se había cerrado por orden y mandato de Elías. Y vemos que esta mujer estaba viviendo en un tiempo de hambruna, había mucha hambre y ella pues había consumido todo lo que tenía y lo poco que le quedaba era ese puñado de harina y ese poco de aceite. Y vemos que esta mujer no era hija de Israel, de un pueblo, ¿verdad?, que tal vez no tenía promesas de parte de Dios, pero sin embargo vemos a una mujer que no tenía privilegios, había perdido la esperanza, ya ella misma ya estaba quedándose, ¿verdad?, por quedarse sola y pensar nada más, ¿verdad?, que lo poco que tenía era más que para ella y su hijo y echarse a morir. O sea, ella había perdido todas las esperanzas de vida, ella había perdido todas las esperanzas, dadas las circunstancias de no haber hambre en aquella época, pues ya ella realmente lo único que tenía era lo que ella tenía en sus manos. Y vemos que cuando el profeta llega a ese lugar donde está ella, ahí en Sarepta de Sidón, encuentra a esta mujer recogiendo leña para cocinar, para hacer fogatas de lo último que le quedaba a ella de comida y comérselo. Ella sabía que después se iba a morir de hambre después que se consumiera lo único que le quedaba. Así que esto nos enseña a nosotros que no importa la condición en que tú estés hoy, las circunstancias en que tú estés viviendo, la realidad de tu vida hoy, una de las cosas importantes es que Dios todavía tiene oportunidad para tu vida. Dios es un Dios de oportunidades y vemos que Dios envía a Elías para que sea sustentada por esta mujer. Mire cómo la suerte de esta mujer va a cambiar totalmente. La que no tenía promesa, la que no tenía provisión, la que simplemente iba a recibir una visitación sobrenatural. El profeta iba a llegar a su casa, a pesar de la carencia que ella tenía, que ella carecía, ahora iba a tener abundancia. Ella no sabía realmente lo que iba a suceder con su vida, pero cuando las esperanzas están terminadas,
es cuando Dios está comenzando a trabajar. Es cuando Dios quiere manifestar su gloria, porque Dios es un Dios de oportunidades. Qué interesante saber, ¿verdad?, que Dios tiene cuidado de nosotros y en que momentos de circunstancias críticas, que tal vez nos estamos quejando hoy de que estamos mal y de que tal vez no podemos sobrevivir y que si las cosas siguen así, pues nos queremos echar a morir. Esta mujer tal vez está en la misma condición, pero sin embargo tuvo una visitación sobrenatural, y es que Dios la visitó a través del profeta Elías. Dios le había dado palabra al profeta de que fuera a Sarepta de Sidón para que morara allí, porque él había dado una orden a esta mujer viuda para que lo sustentara. Cuando el escritor del libro de Reyes habla sobre he dado orden allí a una mujer para que te sustente, está diciendo en el texto original la palabra hebrea sabat, que significa constituir. Y constituir significa delegar, elegir, señalar, poner. Así que Dios había designado o señalado o escogido a esta mujer para hacer cosas grandes en Dios, para Dios manifestar lo sobrenatural en ella. Ella no fue constituida para vivir una vida de miseria, ella no fue constituida para vivir una vida de pobreza. Sin embargo, ella fue constituida para vivir en la abundancia de Dios. Y yo sé que también tú fuiste constituido para vivir en la abundancia de Dios, aunque estés en carencia hoy, aunque estés en una vida de pobreza hoy, Dios quiere mover lo sobrenatural en ti. Fíjense, yo no sé tal vez para la razón por la cual tú fuiste constituido, pero yo sí sé para la razón para la cual Dios me constituyó a mí, y es para predicar su palabra y es para hacer cosas grandes en el Señor. Yo fui autorizada para hacer cosas grandes en Dios, y cuando Dios te llama, Dios te constituye, cuando Dios te señala, te posiciona, te escoge, es para que tú hagas cosas grandes en Dios. Fíjate, cuando buscamos en el diccionario regular, la palabra constituido significa establecido, significa establecer. Y para ser constituido legalmente, tiene que primero haber una constitución. Y una constitución, esta es la ley fundamental de cualquier país o de cualquier estado. Es lo que establece cualquier país o estado. La constitución es la ley escrita que da derecho a todos los amparados, estén todos amparados por ella. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros tenemos una constitución en los Estados Unidos. O sea, hay una ley que nos rige a nosotros aún como ciudadanos, y nosotros estamos amparados bajo esa ley. ¿Qué significa? Que nosotros ahora, la palabra de Dios es la constitución del reino. O sea, que si tú eres hijo del reino, significa que tú estás amparado y constituido bajo las reglamentas de la ley, que es la palabra de Dios. Y para eso tú necesitas estudiar la Biblia para que tú puedas conocer tus derechos como ciudadano del reino. Y la palabra de Dios, que es la ley escrita, nos autoriza cómo hacer cosas más allá de lo natural. Cuando tú has sido constituido por Dios, tú has sido autorizado por Dios. Y ya había una palabra poderosa sobre esta mujer, porque ya esta mujer sabía que Dios le había hablado, que ella tendría que sustentar al profeta. Ya Dios le había dicho a ella que iba a tener que hacer este trabajo, y juntamente con ese llamado que Dios le escogió y ese mandato, Dios la había a ella constituido, y a la misma vez le había dado las capacidades para ella poder operar en ese milagro. El poder del milagro. Ella tenía en su mano un puñado de harina y un poco de aceite. Yo no sé realmente lo que tú tienes ahora mismo en tus manos, qué es lo que te queda, pero con eso poco que tú tienes, Dios está dispuesto a hacer lo sobrenatural en ti. Con lo poco, lo restante que tal vez tú tienes, Dios todavía quiere operar en milagros sobre tu vida. Cuando Dios te constituye, cuando Dios te designa, te elige, te señala, también te da la capacidad para que tú puedas operar en lo sobrenatural. Cada vez que Dios habla, se convierte en una ley su palabra. Su palabra es ley y Dios no revoca su palabra, al contrario, Dios es fiel a su palabra. Una de las cosas bien interesantes que dijo el salmista David, que lo podemos buscar en el Salmo 119, dice: mejor es la ley de tu boca
Miren lo interesante, que millares de oro y plata. Sí, que es más valioso que todo el oro que tú puedes tener, que toda la plata. La ley de la boca del Señor es mejor todavía. O sea, y eso pues lo que nos constituye a nosotros ser parte de este reino y tener la validez de que Dios va a cumplir su palabra y sus promesas en nuestras vidas. Cuando Dios habla, su palabra es ley y nada lo puede cambiar. Así que si Dios dictaminó una palabra sobre tu vida, eso es ley para Dios, así que Dios lo va a cumplir. Si Dios dictaminó esa palabra, significa que también te ha dado la capacidad para que tú puedas operar en lo sobrenatural. Lo que pasa es que tal vez tú desconoces la constitución del reino, tal vez tú desconoces la ley de Dios, lo establecido por Dios. Ahora, ¿cuánto realmente estamos dedicándole ese tiempo de leer la palabra de Dios? Hemos nosotros hecho un reto para este año 2014, que todos pues saquemos un tiempo, unas horas, unos minutos al día y podamos leer la palabra y que por lo menos que este 2014, cuando culmine el año, todos hemos leído la palabra del Señor completa. Fíjate, esta viuda había sido establecida por Dios como el sustento del profeta. Ella no lo sabía, pero ya tenía el nombramiento, el poder legal de utilizar todas las capacidades sobrenaturales para poderlo lograr, porque tenía la palabra de Dios. A Pedro, fíjate, lo constituyeron para abrir las puertas del reino. Dios le dio las capacidades sobrenaturales para poder operar el reino. Le entregó una llave significa que tiene la autoridad, fue autorizado juntamente para poder abrir las puertas del reino. Y más adelante vemos en la palabra que Pedro, tú puedes abrir las puertas del reino y ahora tú puedes destruir las puertas del infierno. O sea, las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra ti. Así que mírense qué interesante. A Pedro se le dieron una llave. Esa misma llave nosotros, por ser hijos de Dios, nos ha dado también un acceso a las bendiciones, a las promesas, a lo sobrenatural de Dios. ¿Quién quiere vivir en esta carencia? ¿Quién quiere vivir toda una vida sin saber lo que es capaz de hacer o de vivir? Yo sé que tú sabes que tú sí puedes. ¿Se acuerdan la historia cuando Jesús estaba hablando a multitudes en el desierto y no había absolutamente nada de comer? Había caído el atardecer y Jesús le dice a sus discípulos: denle ustedes de comer. Y ellos: ¿pero de qué le vamos a dar de comer? Si lo único que tenemos son un poquito de peces y unos panecillos. Y el Señor dice: pues denle de comer con eso. Y vemos que le entregaron esos panecillos y esos pececitos al Señor y vemos que se multiplicó y en la primera comida dice la palabra que le dieron 5,000 hombres, pudieron comer sin contar las mujeres ni los niños. Y en la segunda vez que sucedió lo mismo, dice que fueron 4,000 personas que comieron, fueron 4,000 hombres y sin contar los hombres y las mujeres. O sea que no sabemos en realidad cuántas realmente personas habían allí, pero sí sabemos el milagro que con 5 panes y 2 pececitos tal vez Dios hizo un milagro grandísimo. O sea que no es la cantidad de panes, no es la cantidad de peces realmente, ni el puñado de harina, ni el poco de aceite que te pueda quedar. Es simplemente creerle a Dios que Dios te ha dado la capacidad para que tú puedas operar en lo sobrenatural. Tú tienes el poder del Espíritu Santo para que tú puedas ejercitarlo creyendo que tú no vas a escasear y que tú vas a entrar en la abundancia del Señor para este 2014. Fíjate, Dios reclutó un ejército de hombres y de mujeres para que manifestaran su reino en la tierra a través de señales, de milagros y prodigios. Y podemos decir que solamente son 2 o 3 los que tienen la capacidad para hacerlo porque son profetas, son evangelistas, son pastores. No, realmente. Esta capacidad es para ti que has sido constituido parte del reino de Dios. Yo quiero que tú entiendas lo importante que tú eres en el reino. Yo quiero que tú entiendas que lo único que te falta es poner a funcionar tu fe, a crecer, a accionar en esa fe que tú tienes en el Señor. Y tú vas a ver las montañas moverse, tú vas a ver los problemas moverse. Vemos, fíjate, que para estos tiempos los creyentes pueden vivir en este tiempo de manifestaciones sobrenaturales, pero para eso, ¿verdad?, tenemos que ser constituidos y autorizados por Dios para el reino. Fíjate, Pablo le dice a Timoteo, pero seguro que está el apóstol Pablo que le dice a Timoteo: yo fui constituido para ser un predicador, y le dice para ser un apóstol y para ser un maestro para los gentiles en fe y en verdad. Fíjate, él estaba seguro la razón por la cual él fue constituido. Por eso es importante que usted entienda hoy
que aunque no importa la desgracia que tú estés viviendo, la falta de esperanza, que te encuentres desesperanzado, todavía tú tienes la ley de Jehová que te autoriza, te ha constituido ser parte de este reino, y este es un reino que opera en lo sobrenatural. Así que es importante que tú entiendas para qué tú fuiste constituido aquí en la tierra. Dios le había dado una orden a esta mujer y Dios la había constituido, pero había 3 errores fundamentales que esta mujer había cometido. Número 1, estaba ignorante al nombramiento de ella. Si hubiera conocido su llamado, no estuviera buscando 2 o 3 leñitas para comenzar a hacer la fogata y comerse lo que le quedaba. Fíjate, tenía una orden de sustentar a Elías, pero sin embargo, ella estaba pensando primero en ella, en su hijo, óyeme, y no darle absolutamente nada al profeta. Así que imagínense, ¿qué pasa cuando nosotros desconocemos lo que Dios quiere hacer? Dios te da una palabra, Dios te da un movimiento, Dios te dice, mira, pon esto en este ministerio, da esta ofrenda, Dios comienza a trabajar en tu finanza, pero como tú desconoces lo que Dios quiere hacer, estás pensando simplemente en ti ahora mismo y te estás perdiendo la bendición de lo que Dios y el movimiento de Dios para tu vida. Si Dios te constituyó a ti para abrir el cielo, para bajar fuego del cielo, significa que sí tú tienes el poder para hacerlo. Si Dios te constituyó a ti para profeta, evangelista, cualquiera de estos 5 ministerios que aparecen en la palabra del Señor, para apóstol, no importa el ministerio que sea, si Dios te constituyó, significa que Dios te dio la capacidad también para que tú puedas operar en ese ministerio. Fíjate, Moisés tenía una vara. Cuando Moisés se encontró frente a aquel mar rojo, parado ahí de frente y viendo el pueblo de Israel parado frente a esa mar y viendo que el ejército egipcio venía siguiéndolo detrás y no encontró para dónde ir, clamó al Señor, ¿y ahora qué? Sin embargo, Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Úsalo. Moisés tenía tu vara, pues usa tu vara. No sé lo que tú tienes en tu mano, pero lo que tú tengas en esta hora, eso es lo que tú vas a utilizar para provocar un milagro de Dios en ti hoy. Así, y tú tal vez dices, tampoco tengo nada, pero tú sí tienes una palabra de Dios. Tú tienes la palabra de Dios. Tú tienes la palabra del Señor que es fiel y verdadera. Así que no tienes por qué tener temor, no tienes por qué tener miedo, porque tú tienes la palabra de Dios a tu favor. Otro de los errores que cometió esta mujer es que había perdido la esperanza de un milagro. O sea, ella no podía visualizarse que con un puñado de harina podía seguir las tinajas, no escasear de harina y mantenerse llena hasta que pasara el tiempo de hambre. O sea, ella no visualizó el milagro de Dios en ella. Ella simplemente se dejó llevar por lo que tenía en sus manos. Número 3, no le dio el primado a Dios. Si tú estás esperando un milagro de Dios en tu vida, tú tienes que aprender a darle el primado a Dios. El primado de ti, de tu servicio, de tu honra, el primero de tu trabajo, el primero de tus ingresos. O sea, todo lo que tú tienes debes de ponerlo a la disposición de Dios. El primero de tu familia, todo, siempre todo, lo primero tú se lo tienes que dar a Dios. Entonces Dios quiere saber si esta mujer era capaz de ponerlo a la disposición de Dios. Dios quiere saber si tú realmente eres capaz de poner las cosas a la disposición de Dios. Darle a Dios el primero en un momento específico de tu vida cuando tú tienes una necesidad es muy importante. Dios le dijo, dame lo primero que te queda, que dáselo al profeta, que yo te voy a dar a ti hasta que sobreabunde, hasta que se acabe el hambre en la tierra y tú puedas seguir viviendo. Este acto de fe que va a activar lo que Dios ha prometido a tu vida. O sea, esto es accionar en fe creyendo que hay unas palabras poderosas sobre tu vida para tú poder entrar en una dimensión sobrenatural. A veces no vemos la palabra manifestada en nosotros porque somos mezquinos con Dios. Pensamos, mire, esto no es con tu propia fuerza, esto es con su Santo Espíritu. Sin su Santo Espíritu tú no puedes hacer absolutamente nada. Y cuando somos mezquinos con Dios, estamos demostrando la falta de fe que tenemos. Y realmente eso es una puerta que el diablo se aprovecha para robarnos la prosperidad del reino.
¿Qué tú tienes que hacer entonces para activar ese tiempo sobrenatural para el cual tú fuiste constituido? Entiende que tus retos revelan exactamente para lo que tú fuiste constituido. El reto es la acción que está conectada a un tiempo sobrenatural. Si es una sanidad que tú necesitas, mira, pues suelta la muleta. En otras palabras, estás paralítico, suelta la muleta, opera en fe creyendo que Dios lo va a hacer. Siempre el reto está ligado tal vez a cosas que vas a tener que renunciar. Por ejemplo, el joven rico se presenta donde Jesús, maestro bueno. El mismo Jesús dice, no me llames bueno, que no hay ninguno bueno. Sin embargo, este niño le dice, mira, yo es cumplido los 10 mandamientos, he honrado a mi padre y mi madre, no he adulterado, no he fornicado, no he mentido, no he robado. Y comienza a mencionarle, a detallarle a Jesús todo lo que él había dicho desde su juventud, desde que era niño, incluso servía en la sinagoga. Pero Jesús, sabiendo su corazón, le dice, pues ¿sabes qué? Muy bien lo que haces. Pues coge y vende todo lo que tú tienes y sígueme. O sea, este muchacho no sabía que Dios, fíjate, aún sabiendo que Dios es el dueño del oro y la plata y que Dios era capaz de darle 3 y 4 veces más de todo lo que poseía, pero cuando se le hizo el reto, dijo, no, esto no es para mí. Y eso es a veces aparentemente lo que pasa con nosotros, que cuando llega el reto a nuestras vidas, que tenemos que tomar decisiones que nos cuesta, realmente entonces ahí queremos dejarlo todo y dejarlo todo quieto porque no estamos dispuestos a ¿qué? A tomar el reto. Sin embargo, este es un año de reto. Vas a tener que dejar cosas que tú te están atando, te vas a tener que soltar cosas y dejar cosas ir en tu vida para que puedas seguir evolucionando y seguir creciendo y seguir madurando en Dios. Y a veces estas cosas nos han tenido estancados por años y nosotros conocemos cuáles son esas cosas. Es que no queremos lidiar con ellas o no estamos preparados para hacerlo. Esta mujer no estaba preparada para soltar ese puñado de harina porque era lo único que ella veía que podía sustentarla. Ella no estaba preparada para recibir un milagro, pero sin embargo Dios la había constituido a ella para sustentar al profeta y para operar en lo sobrenatural en ella. Y esa misma manera es lo que nos está pasando a nosotros. Así que tenemos que comenzar a actuar en autoridad y para eso tenemos que conocer nuestros derechos en Dios. Y para eso es importante leer la palabra. Tenemos que aprender a darle a Dios lo primero. Y eso es fe. Aun cuando no vemos nada, vemos cómo Dios está operando. Cuando vemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que esta mujer se pone como cuando leemos en el versículo 13, se pone ella, Dios mío, pero ¿cómo le voy a dar al profeta? Cuando el profeta dice, vete y cocínalo, vete a la harina, cocínala y tráeme un poco a mí aquí. Cuando ella se encuentra que el profeta le dice, vete y cocínate esa harina, prepáralo para mí y para que yo comerlo. Sin embargo, Elías tuvo que decirle a esta mujer, no tengas temor. Suelta ese puñado, vete, hazlo, obedece la voz de Dios, es una orden. No tengas temor de hacerlo. Vea como he dicho, ve primero, hazme a mí primero. Y luego, gloria al Señor, aleluya. Y después haz para ti, para tu hijo. Sin embargo, ella no podía visualizar que con ese puñado no solamente iba a comer el profeta, sino el profeta diciendo, dame a mí primero y vas a comer tú y vas a comer tu hijo. O sea que ya la abundancia estaba en las manos de ella, en ese puñado de harina, ya Dios estaba operando en ella, pero ella tal vez estaba tan enfuscada en su problema, en su crisis, que ella no se había percatado, wow, este puñado me da más que para mí, para mi hijo. Pero también hay un tercero y también daba. Así que era la palabra de Dios que estaba aquí. Y después, una de las cosas que le dice el profeta en el versículo 14 de Primera de Reyes, capítulo 19, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina, la tinaja, dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mírate qué tremendo, mira qué palabra tan poderosa le da el profeta Elías a esta mujer. Mira, la harina de la tinaja no va a escasear. Ahora mismo no tenía nada, estaba completamente vacía. Lo que tenía era el puñado, lo que le quedaba era un puñado de harina. Y Dios le está hablando, el profeta le está diciendo, mira mujer, ve y se hagas esa harina porque la harina que tiene no va a escasear. Va a tener sobreabundancia. Y tuvo sin llover 3 años. Así que vamos a pensar que estuvo 3 años esta mujer fluyendo en una bendición
bendición sobrenatural tenía para ella, para su hijo. Oye, y el aceite no escaseó, no se iba a disminuir hasta que comenzara a llover sobre la faz de la tierra. Ese es el Dios realmente que nosotros le servimos. Y así esta mujer fue y coció aquella torta, gloria al Señor por eso, comió él y ella y su casa muchos días, y la dice la palabra del Señor y testifica la palabra, que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Yo sé que tú tienes una palabra poderosa en ti. Yo sé que Dios ha estado trabajando en tu vida, Dios ha estado hablando a tu vida por años, Dios ha estado enseñándote, educándote, dejándote ver que Dios quiere manifestar algo más grande en tu vida. Pero es importante que tú reconozcas y entiendas para la razón por la cual tú fuiste constituido. Tú fuiste constituido para hacer cosas grandes en Dios. Así que no podemos echarnos a llorar en estos momentos por las circunstancias en que estamos pasando, atravesando. Tal vez son momentos muy difíciles y tal vez piensas que nadie te entiende y que tú estás sola en esto. Yo quiero dejarte saber a ti hoy que tú no estás sola en esta situación. Dios te ha constituido para que tú operes en lo sobrenatural. Dios te ha constituido para hacer cosas grandes en el Señor. Y yo creo que este es el momento de comenzar, que tomes esta palabra y entiendas la razón por la cual tú existes, entiendas la razón y el propósito por la cual Dios te creó. Dios no te creó para que estuvieras en una lamentación constante, porque si tú eres hijo de Dios, eres parte del reino, y el reino hay una constitución y una palabra de bendición sobre tu vida, de prosperidad, de bendición para tu alma, para tu espíritu, para tu cuerpo. Así que Dios va a manifestar su gracia en estas tres áreas de tu vida. Yo quiero que tú entiendas que hay momentos que no estamos débiles en la fe, que nuestra fe ha menguado, pero es tiempo de accionar en fe, en creerle que Dios todo lo hace posible. Lo que es imposible para ti, para Dios es posible. Tú comienzas a trabajar en lo que es posible y déjale lo imposible a Dios. Nosotros queremos hacer hasta lo imposible sabiendo realmente que no podemos. En esta mañana queremos que usted pues tome esta palabra, la lleve en su corazón, saque un tiempo y lea esta palabra de Primera de Reyes, capítulo 17, y léala con calma, repásela, haga que esta palabra se haga viva en su vida y póngase en la posición de esta viuda que pensaba realmente que lo había perdido todo. Sin embargo, ganó mucho más por obedecer la palabra de Dios y hacerle caso al profeta de Dios. Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo. Visiten nuestra página web ilianaramos.com. Un placer. Gracias. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Así es que levántate y toma tu puesto en la batalla. El reino de